Entonces, hoy día es la sesión número 5. Pongamos acá en el do file esa información, pongamos sesión número 5, sesión 5. Y empecemos limpiando el entorno de startup con Clear All para eliminar todo lo que está preguardado en startup. Luego, siempre tenemos que definir o declarar cuál es el directorio o la carpeta principal donde estamos trabajando. Entonces, para eso utilizamos el comando cd, que significa change directory. Y ahí voy a poner el nombre de la carpeta sesión 5 que voy a crear acá. Voy a crear una carpeta sesión 5. Y la dirección de esa carpeta la copio y la pongo acá. Corro esas líneas y ya limpié mi entorno Stata y también ya definí mi directorio. Entonces, eso es lo que siempre debemos hacer al empezar una sesión, limpiar el entorno de Stata y declarar qué directorio o qué carpeta es en la que estamos trabajando, y dónde están nuestras bases de datos, dónde quiero que se guarde la base de datos, dónde quiero que se almacenen los resultados. Ese es el directorio. Ok, listo. Ahora, para trabajar, vamos a abrir una base de datos. Pongamos use y vamos a poner acá el nombre de la base de datos entre comillas y luego replace. Y vamos a utilizar la base de datos que vimos ayer. Ayer descargamos la base de datos sumaria-2023. Esa base de datos la voy a copiar a mi carpeta sesión 5 acá. Y como ya está en mi carpeta sesión 5 que es el directorio, simplemente acá pongo sumaria 2023.bta. Ya está. Entonces ya tengo mi base de datos acá, 163 variables, 33.886 observaciones, que en este caso particular son hogares. Con esa base de datos vamos a aplicar algunos comandos. Los comandos que vamos a ver hoy son básicamente comandos descriptivos. Vamos a poner acá, comandos descriptivos. ¿A qué me refiero con comandos descriptivos? A que son comandos que nos sirven para observar la composición y las características de la base de datos que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, saber qué variables están ahí adentro, saber la descripción de cada variable, saber qué valores puede tomar cada variable. Todo eso vamos a ver hoy día. El comando más importante se llama el comando describe. Y como su nombre lo dice, sirve para describir qué variables existen dentro de la base de datos. Simplemente pongo acá, describe, corro, y me doy cuenta que da una lista con todos los nombres de las variables, su formato, su tipo y una descripción bastante corta. Por ejemplo, acá dice, la variable año es una variable string 4, texto con 4 elementos. Acá lo mismo, solamente que lo pone como formato. Y la descripción, ¿no? Esta variable es el año de la encuesta. Luego, acá me dice, esta variable es dominio, se llama dominio, y ese formato byte. Byte era un formato numérico, ¿no? Donde acá tenemos que puede almacenar hasta 8 elementos, 8 dígitos en el número, y sin decimales. Y acá me dice que cada uno de los valores de la variable tiene alguna categoría. Cuando acá aparece value label, quiere decir que a cada número se le ha asignado una categoría, un valor. Si yo abro la base de datos, dominio, acá en dominio, es una categórica, ¿no? Una categórica
Primero porque está en verde y segundo porque veo que a Selva en realidad es el número 7, Sierra Norte es el número 4, pero que le ha asignado la categoría Sierra Norte. El 6 se le ha asignado la categoría Sierra Sur y así a cada número se le ha asignado una categoría, ¿no? Por ejemplo, acá 8 el libro metropolitano. En esos casos donde son categóricas, acá aparece value label, ¿no? ¿Por qué? Porque la lista de categorías se guarda con el nombre de dominio. Acá en estrato es byte, es decir, es un número finalmente, donde puede almacenarse hasta 8 dígitos en el número y los valores o las categorías se guardan en la memoria gastada con el nombre de estrato. Entonces acá estrato está en azul porque en el fondo es un número al cual se le ha asignado alguna categoría. Acá está 5, 4, son números finalmente y las categorías que se asignan a cada número se guarda con ese nombre estrato. Y acá está la descripción de la variable. Es el estrato geográfico. Entonces ahí está toda la lista de variables con su descripción. Algo que me olvidé de mencionar la sesión anterior es que normalmente, por convención, los nombres de las variables suelen estar en minúscula. Si se dan cuenta, todos están en minúscula. Eso es por convención para facilitar el trabajo. Todos están en minúscula. Y además, no se suelen utilizar valores o símbolos que no son generales para todos los idiomas. Por ejemplo, se evita utilizar tildes en los nombres de las variables. Si se dan cuenta, no hay tildes. No se suele utilizar elementos que solamente pertenecen a algún tipo de idioma. La ñ, por ejemplo, solamente existe en el español, pero no existe en el inglés. Así que es raro que yo pueda encontrar una variable con ñ. Acá hay una excepción, que es la variable año, y como se ha utilizado ese elemento que no es común a todos los idiomas, acá Stata no puede leerlo del todo bien, ¿no? Acá año, la ñ no lo puede leer bien. Y eso sucede porque Stata, al ser un lenguaje que se debe utilizar en todos los idiomas, en todas las partes del mundo, por convención, solamente quiere aceptar valores comunes a todos los idiomas. Entonces, si aparece, no sé si me ocurre, que en Alemania, en algunos países, en Alemania, en alemán hay símbolos bien raros, ¿no? Por ejemplo, hay una O con dos puntos encima, hay una C con una cola hacia abajo, ¿no? En francés también hay algunas palabras o símbolos medio raros que solamente existen en esos idiomas. Esos elementos, esas formas de escribir, no se suelen utilizar para que cuando yo comparta mi base de datos sea leíble o sea entendible para cualquier persona. Y lo último es que cuando yo tengo nombres de variables, tienen que ser nombres compactos. Si yo quiero poner, por ejemplo, un nombre de variable que sea eh, edad en meses, no puedo, no puedo poner así, edad en meses separado con espacios. Si es el nombre de la variable, tiene que ser solamente una cadena de texto compacta. Acá podría, para que sea compacto, podría ponerle un subguión y acá un subguión, ¿no? Para que todo esto sea una cadena de texto única, compacta, eh, y no esté partida. ¿Por qué? Porque cuando tengo que utilizar los nombres de variables,
Stata tiene que entender que todo eso es una sola palabra, un solo nombre. Estas tres cosas, de que el nombre de la variable tiene que estar en minúscula, no tiene que utilizar símbolos que solo pertenezcan a algún idioma y no sean generales de todos los idiomas, y que el nombre tenga que ser compacto, son eh, convenciones o son recomendaciones que se hacen no solamente para Stata, sino para cualquier programa estadístico, para R, Python, para cualquiera. ¿Sí? Entonces, cuando una de esas tres cosas falle, tengo que corregir eso. Por ejemplo, acá ha fallado porque ñ no debería aparecer acá. Entonces, en un rato vamos a ver cómo se soluciona eso. Si está en mayúscula los nombres de las variables, debería también cambiarlo para que esté todo en minúscula. Si aparecen tildes en mis nombres de variables, como las tildes no existen en algunos idiomas, tengo que cambiar y quitarle la tilde a los nombres de variables. Si veo algún nombre de variable donde no sea compacto, sino sean palabras separadas, también tengo que corregir, si no me va a traer problemas al momento de correr mi, mi código. Eso era como que un paréntesis que me olvidé de decir las clases anteriores. O sea, el comando de describe solamente da una lista de qué tenemos en la base de datos, qué variables tenemos y su descripción. Si solamente quiero la descripción de unas cuantas variables, puedo poner simplemente la lista de variables. Voy a poner estas tres variables. Y la abreviación de describe es D. Entonces, en lugar de poner todo el describe, puedo poner solamente D y la lista de variables. Veamos. Acá me dice la variable año no se encuentra. ¿Por qué? Porque acá la ñ no está siendo entendida. En un rato vamos a ver cómo corregir eso. Por el momento, no utilicemos la ñ, pero no utilizamos la variable año. Acá pongo describe solamente esos dos elementos, estas dos variables, y ya está. Acá tengo eso. Acá justo Cristian me dice que quiere regresionar año y no se puede. Sí, vamos a ver en un rato. Para corregir eso, lo que tenemos que hacer es traducir nuestra base de datos a un lenguaje latino para que pueda leer la ñ, ¿no? La ñ es una letra que solamente aparece en lenguajes latinos, es decir, en español, en italiano, en portugués. Entonces, como la ñ aparece solamente en esos idiomas, vamos a tener que traducir nuestra base de datos a un lenguaje latino. Esos son solamente tres líneas, pero lo vemos en un rato. ¿Sí? Luego, otro comando que sí o sí se debe enseñar, aunque no se utiliza mucho, es el codebook. Acá pongo codebook, corro. El codebook me da información de la composición de cada una de las variables. Por eso está haciendo un montón de información acá ahí, donde me da la descripción de la variable. Por ejemplo, acá me dice pobreza, vamos a buscar pobreza, su descripción es pobreza, y me dice que es de tipo numérica, en formato byte, ya vimos ayer a qué se refiere byte. La descripción es pobreza y los valores de la variable pobreza van del 1 al 3, acá dice rango 1 al 3, donde en total son tres valores que se pueden tomar, ¿no? Uno, 2 y 3. Acá me dice cuántos valores perdidos hay. Hay cero valores perdidos de las 33.866 observaciones que existen. Y acá me da una tabulación, una tablita de frecuencias bastante simple, donde lo primero que veo es que cuando la variable pobreza toma el valor de 1, se refiere a pobreza extrema, y en total hay 1.744 observaciones con ese número 1.
Acá me dice cuando la variable pobreza toma el valor de 2 se refiere a pobreza no extrema, y en total en la base de datos hay 5.559 observaciones con ese valor 2. Y cuando la variable pobreza toma el valor de 3 se refiere a que es no pobre, y en esta base de datos hay 26.583 observaciones con ese número. Luego voy a ver otra variable, acá por ejemplo. INC 2D es el ingreso neto total. En este caso es una variable numérica, double. Double era para números un poquito más grandes, ¿no? En este caso, los valores que puede tomar esta variable van desde 15,48 hasta 818.760. Es decir, hay un hogar cuyo ingreso es 15 soles, que es el ingreso mínimo en todo este grupo de hogares, y el hogar que tiene más ingresos, en este caso son ingresos anuales, tiene 818.760. Y acá me dice que hay cero valores perdidos. En promedio, esta variable, bueno, el promedio de los ingresos netos totales de todos los hogares es 36.953,10, y la desviación estándar es esta. Y acá además me da información de los percentiles. Vayamos a otra variable, acá arriba. Ya acá. Me dice, el número de conglomerado, su descripción es número conglomerado proveniente del marco. ¿De qué tipo es string? ¿Qué era string? Texto, ¿no? Y me dice que hay 5.310 valores que puede tomar esa variable string. Hay cero missing, cero valores perdidos. Y acá hay ejemplos de algunos casos, de algunos valores que puede tomar esa variable. Si se dan cuenta, cuando tiene que hacer el codebook para una variable de texto, lo único que hace es dar ejemplos de cómo pueden ser los valores de esa variable. Cuando entiende que la variable es numérica, en este caso, por ejemplo, es numérica, lo que hace es provee estadísticos descriptivos, como el promedio, la desviación, los percentiles, y cuando entiende que la variable es categórica, lo que provee el codebook es una tabulación de una tablita de frecuencias para saber cada categoría, en cada categoría cuántas observaciones están. Entonces, eso es interesante. Igual podría ser el codebook solamente para un conjunto de variables, por ejemplo, solo para pobreza y solo para ingreso neto total. Le ha hecho solamente el codebook para esas dos variables. ¿Qué más? Luego, otro comando es el comando count, que como dice su nombre, es contar la cantidad de observaciones. A ver, corro y acá me dice que ha contado que hay 33.886 observaciones. ¿Para qué hago eso si igual sé que acá abajo me dice esa información? Quizás si quiero saber en específico cuántas observaciones hay en un conjunto, si se cumple alguna condición, ¿no? A ver, pongamos acá. Quiero contar si pobreza es igual a 1. Quiero saber cuántas observaciones cumplen con esa condición, que es que pobreza sea igual a 1. Corro. Y acá me dice, hay 1.744 filas
que en este caso son hogares que cumplen esa condición. Puedo poner count si pobreza es igual a 1 y además se cumpla que hayan sido encuestados en el mes de diciembre, ¿no? La clase anterior hemos visto que el mes es una variable texto, así que tenemos que poner en comillas acá los valores que puede tomar la variable mes. Corro, me dice, hay 144 observaciones que cumplen esa condición, que estén en pobreza extrema y que además hayan sido encuestados en el mes de diciembre. Listo. Otro comando que sí o sí vamos a utilizar un montón es el comando summarize, que se puede simplemente simplificar como sum. Simplificación sum. Abreviatura. ¿Qué hace el comando summarize? Nos provee información estadística de las variables. Por ejemplo, pongamos, si pongo solamente summarize, va a ser muy largo. Pongamos summarize de una variable en particular. Por ejemplo, de la variable ingreso neto. Este era incoc 2D, es el ingreso total, pero el ingreso neto total del hogar anualizado, es decir, todo lo que tiene como ingresos un hogar al año. Entonces pongo suma raíz de esa variable y me sale esta información: cantidad de observaciones, promedio, desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Veamos acá. Me dice, hay 33.886 observaciones que tienen valores no perdidos, no missing, de esa variable. El promedio de esos ingresos es 36.953. La desviación estándar es 35.740. El hogar que tiene el ingreso más chiquito, el menor ingreso, es 15.48. Y el hogar que tiene el mayor ingreso tiene un ingreso de 818.760. Nicole, cuéntame. Sí, profesor. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre summarize y describe? O sea, ¿cuánto se usa cuál? Ah, no, el describe es solamente para conocer la descripción y qué tipo de variable es, ¿no? Porque si pongo describe acá describe de ingreso, solamente me va a decir esto, ¿no? Ingreso, este tipo double, y que puede aceptar hasta 10 dígitos, y su descripción es esto. Nada más, solamente información general. El summarize sirve para la estadística, para saber los, la descripción estadística de, de la variable, ¿no? Observación, cantidad de observaciones, promedio, desviación estándar, mínimo y máximo. Esa es la diferencia. El codebook también nos da algún tipo de información estadística, ¿no? Acá. Pero en general el Summarize se usa más porque es más fácil de exportar. Este del codebook, que también da información estadística, no es fácil de exportar a Excel o a Word. Este Summarize es mucho más fácil de exportar. Entonces el Summarize puede utilizarse no solamente para una variable, también puedo poner acá pobreza, corro, y acá me dice, bueno, esto ya vimos hace un rato, ahora veamos el de pobreza. Me dice que en el caso de pobreza hay 33.886 observaciones, el promedio es 2.73, la desviación estándar es 0.54, el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 3. Y acá yo veo un problema, que es un problema más teórico y no es un problema de stata, es un problema teórico, que acá está promediando los valores 1, 2 y 3. Pero yo sé que los valores 1, 2, 3
no se tiene que tratar como números, se tiene que tratar como categorías. Entonces, cuando quiero hacer un summarize de una variable categórica, debo ponerle adelante del nombre de la variable este elemento que es el i punto. Cuando yo pongo el i punto, lo que está entendiendo Stata es que le estoy indicando que esa variable es categórica. Y como es categórica, no se pueden promediar, no se pueden sumar ni hacer operaciones matemáticas con los números, porque el uno representa pobreza extrema, el 2 representa pobreza no extrema y el 3 representa no pobreza. Entonces no se pueden sumar, porque son categorías. Ahora probemos y cuando pongo ese i, ahora ya no aparece de esta forma, sino aparece de esta forma. Está entendiendo que pobreza toma tres categorías. Entonces, ahora puedo leer de esta forma. Para pobreza extrema hay 33.886 observaciones, donde el 5,14% son pobres extremos, la desviación estándar es 0,22 y el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1. Para pobre no extremo hay 16,40% de la base de datos, de las observaciones de la base de datos, que son pobres no extremos. Y acá el 78,44% de mis observaciones de la base de datos son no pobres. ¿Qué está haciendo acá? Lo que está haciendo Stata es crear una dummy, una variable binaria para cada categoría. Por eso acá aparece 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, si esta variable pobreza era una categórica con tres categorías, está creando tres variables distintas y cada variable toma el valor de 0 y 1 si está dentro de cada categoría, ¿no? Por ejemplo, acá ha creado una variable que se llama pobreza extrema, que toma el valor de 0 si el hogar es pobre, si no es pobre extremo, y toma el valor de 1 si es pobre extremo. Acá está creando una variable nueva que sea pobre no extremo, que toma el valor de 1 si es pobre no extremo, y toma el valor de 0 en los demás casos. Y crea otra variable binaria de 1, 0, donde el 1 corresponde si el hogar es no pobre y 0 en los demás casos. Es la forma de trabajar una variable categórica, ponerle un i punto adelante. Y ese i punto adelante también se va a utilizar luego cuando tenga que hacer regresiones, tenga que hacer otras operaciones que, que impliquen variables categóricas. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Alguna vez, no alguna vez, sino varias veces, ayudando a chicos de tesis, he encontrado que cuando hacen regresiones no le ponen el i punto a sus variables categóricas y les sale cuestiones bien raras en sus resultados. ¿Por qué? Porque están considerando, si no le ponen el i punto, lo que entiende Stata es que es una variable numérica continua. En estricto, también deberíamos ponerle c punto adelante de las variables continuas o las variables numéricas, ¿no? El ingreso OP2D, que era ingreso neto total, como es numérica, le debería poner c punto adelante para decirle que es una variable continua. Pero no es necesario. Si no le pongo, Stata igual va a entender que es una variable eh, categórica, que es una variable numérica. Seguro alguien me dice, oye, pero esa tablita del Summarized es medio monce porque solamente tiene unos cuantos estadísticos descriptivos, solamente tiene el promedio, la desviación, el mínimo y el máximo. Yo quiero saber además de eso la kurtosis, la simetría, quiero saber la varianza, quiero saber los percentiles. ¿Cómo hago eso? Si quiero conocer estadísticos descriptivos adicionales, al final le pongo coma, detail. Esa opción detail, lo que le está diciendo a Stata es que saque más detalles sobre esa variable. Y acá me sale, al correr esa línea de código, me sale una tablita un poquito más grande, donde además de de la cantidad de observaciones, además del promedio, además de la desviación estándar, me aparece la varianza,
me aparece la simetría, que es otro momento estadístico, la kurtosis, y también me sale acá la mediana, este es 50, el percentil 50 es la mediana, me sale el percentil 1, el percentil 5, el 10, 25, el 75, el 90, el 95 y el 99. Todos estos percentiles que son los percentiles más importantes. ¿Qué es qué es la simetría y qué es la kurtosis? Tienen que ver con la forma de la distribución de mi variable, ¿no? La asimetría me decía si la joroba de la distribución estaba a la izquierda, o estaba a la derecha, o estaba centrada, y la kurtosis me decía cuán lejos están las colas de la distribución, ¿no? Recordemos un poco estadística. ¿Qué era la simetría? La simetría se refiere a esto, ¿no? Cuando yo tengo una distribución, esa distribución, por ejemplo, una distribución normal tiene esta forma, ¿no? Es centrada, simétrica. La, la cantidad o la agrupación de observaciones a la izquierda del medio, de la media, es igual al otro lado. Es como un espejo al centro, totalmente simétrico. Pero también puede suceder que la joroba esté a la izquierda, que se llama simetría positiva, o que esté a la derecha, que sea simetría negativa. ¿Cuán lejos está esa joroba? ¿Cuán alejado de la mediana está esa joroba? Para saber eso, se utiliza esta información de la simetría. Si el valor es bien chiquito, la joroba se va a la izquierda. Si el valor es bien grande, se va a la joroba al otro lado. Esa es la simetría. ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis también tiene que ver con la distribución, pero ya no se preocupa por hacia dónde se va la joroba, sino se preocupa por cuán lejos se van las colas de la distribución, ¿no? Estas colas, que son los finales de la distribución a la izquierda y derecha, si están muy lejos las colas del centro, es decir, si hay valores mínimos y máximos bien alejados del medio, se llama que es una distribución platicúrtica. Si esas colas están muy cerca del centro, se llama leptocúrtica. Y si están máximo a tres desviaciones a la izquierda y tres desviaciones negativas a la izquierda y tres desviaciones positivas a la derecha, se llama mesocúrtica. A eso se refiere estos estadísticos que aparecen acá, la simetría y la kurtosis. Pues acá está. Es información que a veces se necesita. ¿Qué más? Y bueno, también puedo aplicar condicionales acá. Entonces quiero hacer un summarize de la variable ingreso neto total y quiero que me dé los detalles. Pero solamente quiero que lo haga para aquellos que han sido encuestados en diciembre. Entonces, para utilizar condicionales, tengo que poner el condicional delante de la coma. Acá voy a poner if han sido encuestados en el mes de diciembre. Entonces, solamente va a sacar estos estadísticos descriptivos para aquellos hogares que han sido encuestados en diciembre. Y me dice que hay 2.817 observaciones, el promedio de esos ingresos es 35.422, la simetría es 30.489, la varianza es esta, la simetría es esta y la kurtosis es esta, la mediana es esta, y acá hay algunos percentiles. Entonces también puedo aplicar o utilizar
condicionales dentro del comando summarize. Este comando summarize va a ser de mucha ayuda, se utiliza un montón, porque normalmente cuando hacemos investigaciones tenemos que reportar cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar, ¿no? Es información muy relevante cuando uno hace investigación, ¿no? Otro comando, el comando tabulate y también veamos el comando table. Cristian, cuéntame. Diego, me surgió una duda con el i punto sobre cuando crea dummies. O sea, le crea dummies a las categóricas, pero también había un formato de variables que tenía asignados números, que lo explicaste. Y, o sea, eso me confunde un poco. O sea, pensaba que esa asignación de números ya era como una especie de dummy, pero eso no es cierto, ¿no? Una No sé si dummy me es dejo. una variable que solamente toma valores 0 y 1, ¿no? Entonces, lo que está haciendo acá en esta variable pobreza es que esa variable pobreza toma tres valores, uno, 2 y 3. Pero como es uno, 2 y 3 y la magnitud de los numeritos no importa porque solamente son categóricas, lo que va a hacer es acá, bueno, lo hace internamente, no lo muestra, pero crea una variable pobreza acá. Vamos a acá hacer manualmente. Entonces, por ejemplo, acá, si este hogar es no pobre, que toma el valor de 3, vamos a buscar el valor 1 ya. Pobre no extremo es 1, ¿no? Entonces, a todos los que son pobre no extremo, le pone 1. Acá también hay pobre no extremo, le pone 1. Esa variable va a ser solamente para pobres extremos. Pobre extremo. Pobre extremo. Ya. Entonces, a todo lo que son pobres extremos, le pone acá 1. Y a todos los demás, es decir, pobre no extremo y no pobre, le pone el valor de 0. 0, 0, 0, 0, 0, todos. Eso no lo hace visualmente, lo hace internamente en Stata. Así que no vamos a ver ese proceso, pero eso es lo que hace acá. Luego crea otra variable donde a los que son 2, donde hay acá un 2 pobre, pero este es pobre extremo, ¿no? Este es pobre extremo 1, este es no extremo, también sería 0, ¿no? Sí. Luego, el valor 2 es pobre no extremo, ¿no? Entonces vamos a poner pobre no extremo. Esta variable se va a llamar pobre no extremo. Entonces, a los que son pobres no extremos, como este, le va a poner el valor de 1. Y a todos los demás le va a poner el valor de 0. Y va a crear otra variable que va a corresponder a la tercera categoría que era no pobre, ¿no? O sea, todos los que son no pobres le va a poner 1. Este también es 1, 1, 1, 1. Esto también. Todos estos. Y este que es pobre no extremo, 0. Acá es pobre extremo, 0.
y esa variable va a corresponder a no pobre, ¿no? No pobre. Entonces, como son tres categorías que están en la variable de pobreza, la desdobla, la desagrega en tres dummies, en tres variables binarias. Las binarias solo toman valores de 0 y 1. Entonces, a todos los que son pobre extremo, que en este conjunto que está en la pantalla pobre extremo solamente es este, le pone 1 y a todos los demás 0. En este que es pobre no extremo, le pone 1, acá el que es pobre no extremo y a los demás 0. Y acá a los que son no pobres, que es la tercera categoría, le pone 1 a los no pobres y 0 a los demás casos. Eso es lo que hace internamente Stata en su memoria. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un promedio de esto, le sale el porcentaje que son pobres extremos. Cuando hace un promedio de esto, me sale cuál es el porcentaje que son pobres no extremos. Cuando uno hace un promedio de esto, sale qué porcentaje de las observaciones son no pobres, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar con variables binarias. Al hacer el promedio de la variable binaria, me sale el porcentaje. Eso es lo que hace internamente Stat. Por eso que cuando yo hago el summarize acá de pobreza, me salen estos valores menores a 1 porque son porcentajes. Eso se puede leer como el 5,14% de observaciones es pobre extremo. El 16,40% de las observaciones es pobre no extremo y el 78,44% es no pobre. Si yo sumo estos tres, debe darme uno, que es el 100%. Si la categórica hubiera tenido seis categorías, internamente Stato hubiera creado seis dummies. Si hubiera tenido 10 categorías, hubiera creado 10 dummies. Entonces, eso es lo que se hace cuando pone uno el i adelante. Le está diciendo a Stata que considere que los numeritos de esa variable no se pueden sumar, no se pueden promediar. Lo que tiene que hacer es convertirlos en diferentes dummies para que recién pueda sacar los estadísticos, recién pueda sacar el promedio. Ah, ya está bien. Ya lo entendí, Diego. Gracias. Gracias. Ok, sigamos. El comando tabulate. El comando tabulate como, se traduce como tabular, ¿no? Y que era tabular es sacar la frecuencia o la cantidad de repeticiones de cada valor. Voy a poner acá tabulate y la variable pobreza. Corro y me sale esto. Me sale los valores que puede tomar pobreza. Puede tomar el valor de pobreza extrema, pobreza no extrema y pobre. Y me sale cuántas observaciones están dentro de cada una de las categorías. 1.744 son pobres extremos, que corresponde al 5,15%. 5.559 están en la categoría pobre no extremo y corresponde al 16,41%. Y 26.583 están en la categoría no pobre, que corresponde al 78,45% y eso suma 100%. Básicamente para eso sirve el tabulate, bien simple. Eh, y usualmente el tabulate va a servir solamente para categóricas, porque si yo hago un tabulate de una continua, me va a salir muy largo y probablemente Stata me diga que no lo puede hacer. Tratemos de hacer un tabulate del ingreso neto, que es una continua, una numérica continua. Corro y me sale que son muchos valores. ¿Por qué son muchos valores? Porque en el ingreso neto, que creo que es este, hay muchos valores, ¿no? Entonces no puede agruparlos porque debería contar uno a cada uno de los valores. Entonces son muchos. Es por eso que el tabulate no suele servir con variables continuas, con variables numéricas. Sirve con categóricas y también puede servir con valores, con textos, con variables de tipo texto. Por ejemplo, pongamos mes. Mes era una variable texto, ¿no?
hago un tabulé de mes, y si me sale, acá me dice que mes puede tomar estos valores del 01 al 12, y acá cuántas observaciones corresponden a cada mes. Algo interesante acá es que más o menos son iguales, ¿no? 2.800 más o menos. ¿Por qué? Porque la ENAU se trata de levantar de forma pareja durante todo el año, para que no haya problemas con la estacionalidad de la economía o de la sociedad. Ejemplo, si la ENAU solamente se levantaría en enero, febrero, habría un problema porque en esos meses nadie está estudiando en el colegio. Entonces, la pregunta de la encuesta que dice, ¿usted en qué grado está matriculado? Todos responderían que no están matriculados porque es vacaciones, ¿no? Entonces, si solamente hago la encuesta en enero o febrero, sesgaría la información sobre educación. Si solamente la encuesta la hago en diciembre, probablemente va a haber un sesgo en los ingresos, en los gastos. ¿Por qué? Porque en ese mes mucha gente recibe su gratificación, mucha gente recibe bonos, mucha gente gasta un montón de plata porque tiene que hacer regalos a sus familiares y amigos, sacan créditos para sostener esos gastos grandes el fin de año, están de viaje, por vacaciones. Entonces, bueno, entonces eso genera sesgos, ¿no? Si, por ejemplo, levantara solamente información en el mes de marzo, probablemente también esté distorsionada la información, porque en ese mes la gente está más preocupada por matricular a sus hijos en el colegio, los gastos más importantes son en educación, y la gente ya no gasta en viajes, ya no gasta en entretenimiento, se endeuda también en esos meses. Entonces, si hago la encuesta solamente en algunos meses y no en todo el año de forma pareja, puedo generar sesgos, entonces no está mal. Por ello es que acá ven que el levantamiento de información de la ENAU se hace más o menos uniforme a lo largo del año. Ok, para eso sirve el tabulate. ¿Qué más? Cuando yo tengo una variable categórica y hago el tabulate, normalmente Stata me muestra los nombres de la categoría. Pero si yo quiero saber qué número está detrás de la categoría, le pongo acá coma al final y le pongo null. Null se refiere a no label. ¿Qué es label? Etiqueta, ¿no? Entonces le estoy diciendo, no me muestres la etiqueta, muéstrame el número que está detrás de la categoría. No me muestres estas palabras pobre extremo, pobre no extremo, no pobre, sino muéstrame el numerito que está detrás. Corro y acá está, ¿no? En lugar de poner pobre extremo, pone uno. En lugar de pobre no extremo, pone 2. Y en lugar de no pobre, pone 3. Listo, ¿qué más? Luego está el comando table. El comando table es un poquito más flexible que el comando tabulate. ¿Por qué? El comando table me permite hacer tablas de doble entrada. Por ejemplo, podría ponerle que quiero que cruce información de pobreza con mes. Corro. Y me dice que mes es una variable string, no se permite. Entonces, utilicemos otra. A ver, se me ocurre ah, por dominio, el dominio que es una categoría. ¿Eso quiere decir que no puedo hacer un table con mes? Sí puedo, pero tengo que hacer una transformación antes, que recién a ese tema vamos a llegar en la siguiente sesión. Entonces, por mientras, veamos este ejemplo que dice hacer una tablita donde cruce información de pobreza y dominio. Corro. Y acá me aparece una tablita grande donde me pone a este lado pobreza y a este otro lado dominio. Dominio puede tomar estas categorías: costa norte, costa centro, costa sur, sierra norte, sierra sur, sierra centro, sierra sur, Sega, Liga Metropolitana y el total.
Lo que está haciendo es hacer una tabla de doble entrada para ver qué observaciones están, qué observaciones cumplen ambas, ambas condiciones del dominio y de pobreza, ¿no? Por ejemplo, existen 78 hogares que son pobres extremos y que están en la costa norte. Hay 73 hogares que son pobre extremo y que están en la costa centro. Hay 84 hogares que son pobres extremos y que están en Lima metropolitana. Hay 5.622, eh, perdón, 3.997 hogares que son no pobres y que están en Sierra Centro. Pues para eso sirve el, el table, simplemente para hacer un cruce de información. ¿Qué pasaría si yo intento ponerle tres variables? Además de dominio, le voy a poner estrato. Estrato. ¿Podrá hacerlo Stata? Si para table necesitaba dos ejes, se puede hacer para tres. Veamos qué sucede. Sale un poco grande. Ah, vamos a... No entra. A ver, vamos a tratar de achicar esto para que se note. O si no, con otra variable que tenga menos categorías. Ya con la variable estrato social, porque sale demasiado grande con estas variables. Vamos a poner con estrato social. Ya, ahora sí, ¿qué salió? ¿Qué ha hecho? También ha cruzado información, pero acá ha descompuesto esto. A un lado ha puesto estrato social, que puede ser A, B, C, D, E, rural. Y acá, en el caso de pobreza, ha descompuesto pobreza extrema, pobreza no extrema, no pobre. Y dentro de cada uno ha puesto la diferenciación por dominio, ¿no? Acá costa norte, costa centro, costa sur. Acá también costa norte, costa centro, costa sur. Y así, ¿no? Entonces, ¿cómo leo esto? Por ejemplo, acá. 14 hogares están en pobreza extrema en la Sierra Sur y están en el estrato socioeconómico E. 322 hogares son pobres no extremos, están en el total de los dominios y están en el estrato C. 217 hogares son no pobres, están en la Sierra Centro y corresponden al estrato social C. Entonces, sí es posible hacer una, hacer una, eh, un cruce de información con tres variables. Acá su compañero Cristian me manda una captura de pantalla donde sí puede hacer eh, un cruce de información entre pobreza y mes. Acá, cuando yo intenté, no se puede y puede ser en tu caso por un detalle. Vamos a probar de vuelta. Ah, 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 ah. Creo que el ejemplo que hicimos era con table con tabulate. Pobreza mes. Acá me dice, no se puede hacer porque mes es una variable string. Probablemente tu variable eh, mes esté guardada como número o esté guardada como categórica y sí se puede.
En un rato vamos a ver que sí se puede. ¿Cómo podría hacerlo? Transformando la variable mes a una variable categórica. Y sí se puede. Entonces, no es imposible. eh, en tu caso, sin haber transformado a variable categórica, quizás se puede, pero es porque está entendiendo la variable tú estás de otra forma. Entonces, por eso sucede. En el caso de mi computadora me dice que no puede porque es una variable string. Ya, listo. ¿Qué más? También existen otros comandos como el tab 1, el tab 2. Vamos a ver acá. Tab 1. El tab 1 también es una tablita para hacer eh, tabulaciones con una sola variable. El tab 2 también es para hacer tabulaciones, pero con dos ejes, con dos variables. Pero la mayoría de esos se pueden simplificar en el tabulate y en el table. Luego, vayamos al comando tab-stat. El comando tab-stat también sirve para hacer resumen estadístico, solamente que es más flexible que el summarize. Por ejemplo, pongamos tab-stat y pongamos las variables que queremos. Por ejemplo, ingreso. eh, acá me falta. Y corremos. Me sale el promedio de la variable ingreso neto es este, 36.953. Acá agrego otra variable, supongamos la variable gasto. A buscar a la variable gasto. Y ahora me sale esto. Tenemos el promedio de la variable ingreso y también de la variable gasto. ¿Y por qué uno dice que TAP-STAT es más flexible? Porque me permite yo elegir qué estadísticos descriptivos poner en mi tabla. En el Summarize solamente aparecía la cantidad de observaciones, el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. En el en el Tabulate solamente me ponía la frecuencia, en el Table también solo me ponía la frecuencia, en el Summarize con Detail, además de el promedio, la desviación estándar, me ponía la kurtosis, la simetría. Pero si yo quiero en específico poner a mi elección qué estadísticos, para eso está el Tab Stab. ¿Por qué? Porque el Tab Stab me da esta opción de acá. Especificarle qué estadísticos descriptivos quiero utilizar. Entonces pongo Stab, pongo paréntesis y dentro del paréntesis, coma, stat, y acá en el paréntesis pongo la lista de estadísticos descriptivos que quiero utilizar. Quiero el promedio, quiero la desviación estándar y el valor mínimo y máximo. Corro y acá están las dos variables, ingreso y gasto, y acá sus promedios, sus desviaciones, sus valores max, mínimos y máximos. ¿Qué estadísticos descriptivos puedo incluir en esa tabla? Cuando voy a la ayuda de TabStat, acá voy a encontrar una lista de todos los estadísticos que puedo utilizar. Acá está el promedio, la cantidad de observaciones que no tienen valores missings, el total de observaciones incluyendo missings, la suma de los valores de la variable, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, que se define como la diferencia entre el máximo y mínimo, la expresión estándar, la varianza, el coeficiente de variación, que es simplemente dividir la desviación estándar entre el promedio, el SE-min, que es el error estándar del promedio, eh, la simetría, la kurtosis, el percentil 1, todos los percentiles, incluyendo la mediana, el rango intercuartil, que se define como la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, y el Q, que es decirle que me presente al percentil 25, percentil 50 y percentil 25.
Entonces, toda esa lista de estadísticos descriptivos, yo los podría poner acá. Los voy a poner acá. Min, count, n, sum, max. O sea, poner todos en max, min, el rango, también la descripción estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el error estándar del promedio, la simetría, la kurtosis también, el percentil 1, el percentil 2, el percentil 5, el percentil 10, el percentil 25, la mediana, que es el percentil 50, y el rango intercuartil. Y también los percentiles más importantes, que son los percentiles 25, 50 y 75. Corro, y acá me sale toda esa información, ¿no? Para esas variables ingreso y gasto. Entonces, eh, es más flexible este comando tap-stop, porque puedo simplemente elegir yo mismo cualquier estadístico descriptivo que quiera poner. Y esa era una limitación del summarize que no me permitía poner un montón de estadísticos, solamente los que estaban predeterminados ahí. Otra ventaja del tap-stop es el siguiente, que voy a... Otra ventaja del tap-stop es que puedo separar el cálculo de estadísticos por grupos. Por ejemplo, acá puedo poner by. Cuando aparece la palabra by, se refiere a que voy a crear grupos. Voy a sacar información separado por grupos. Entonces acá le voy a poner que separe la información por pobreza. Es decir, a mi base de datos lo va a partir en tres. Una con solamente los pobres extremos, uno con pobres no extremos, con pobres extremos y otro con no pobres. Y para cada uno de esos grupos va a hacer esta tablita de ingresos y gastos para sacar esos estadísticos. Corremos y acá me salen cuatro paneles. Un panel acá, otro panel acá, otro panel acá y otro panel acá. ¿Por qué cuatro paneles? Porque pobreza tomaba tres categorías: pobre extremo, pobre no extremo y el no pobre, y además agrega uno que considera a todas las categorías en una sola. Entonces acá me saca toda la información de todo esto, del promedio, el conteo, la cantidad de observaciones, el máximo, mínimo, todo, pero solamente para los pobres extremos. Acá solamente para los no extremos y acá solamente para los no pobres. Ah, ah, ah. Buena pregunta, Andrea. Me dice, ¿cómo puedo invertir la tabla de Tapestap para que quede igual que la de Summarized? O sea, las variables en filas y las estadísticos en volúmenes. Para ello, ah, vamos a probar si sigue funcionando esta. No, no funciona este. Lo que debería hacer es invertirlo con matrices. Ya, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a un ejemplo chiquito, ¿ya? Esto en sí, ¿no? Tú me dices que lo invierto. Entonces pongamos acá al final Arrectur list. Ahorita les explico para qué sirve esto. Uy, no me aparece.
A ver, si no, algo más fácil. Ya, ahí está mejor. Quería hacerlo de otra forma, con matrices, pero eso es más sencillo, creo. Acá al final le pones col, que se refiere a columnas. ¿Qué quiero que me aparezcan las columnas? Quiero que me aparezcan los estadísticos, ¿no? Entonces, en lugar de que en las columnas aparezcan las variables, quiero que aparezcan los estadísticos. Entonces, esa es la forma de transponer filas por columnas. Muy buena pregunta, Andrea. Sigamos. A ver, ¿qué más? Ya, bueno, en el transcurso del curso vamos a ver más aplicaciones de este Tab Stab. Este Tab Stab es muy bueno, sobre todo porque es fácil de exportar a Excel y a Word. Luego, nos quedan 13 minutos, veamos. Ya, vamos a poner acá el comando return, list, y el comando return, list. Return list y return list. También existe el return list, pero no se usa casi nunca. Estos dos se utilizan con más frecuencia. ¿Qué sucede? Cuando yo hago una tablita con el summarize o con el tabulate, con el table, con el tab stab, o cuando hago una regresión con el comando regress, o cuando hago cualquier cosa en Stata, normalmente no necesito toda la información de, que me está dando el comando. Solo necesito una parte del resultado, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hacer el summarize y me da esta tablita. Ya hemos visto esta tablita hace un rato. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando, no me interesan todos esos valores. Supongamos que solamente me interesa este de acá y quiero guardarlo, quiero exportarlo eh, y solo me interesa ese numerito de ahí. No me interesan los demás. Manualmente, ¿yo qué haría? Agarro esto y copio y voy a mi Excel o a mi Word y lo copio, ¿no? Pero eso no está bien porque la idea es que yo pueda hacer todo desde el código, ¿no? No hacer cosas manuales, sino todo desde el código. Entonces, para extraer ese numerito en particular desde el código y no de forma manual, después del summarize le pongo return list. Corro return list y me sale esto. Y eso es una lista de escalares. ¿Qué son escalares? Son simplemente números o valores o inclusive texto que se puede guardar en la memoria de Stata o se puede exportar desde Stata con facilidad. Por ejemplo, le está poniendo el nombre de R paréntesis N a este valor de acá. Le está poniendo R sub guión W a la cantidad de observaciones sin valores paralelos. Le está poniendo a este valor de acá, que era el promedio, el nombre Rmin. Le está poniendo el nombre RSD a ese valor de acá. Entonces, si luego yo quiero utilizar este numerito del min, no tengo que copiarlo así, copiar, pegar, no, sino lo que podría poner es simplemente R, paréntesis, y min, porque acá me dijo que se ha guardado con el nombre de min. Entonces podría poner acá display rmin y me lo muestra acá. O podría poner el display rmin por 10. Quiero multiplicarlo por 10 y acá me sale el resultado. Puedo hacer operaciones con eso, le puedo, no sé, dividir entre 12 meses, ¿no? Ese promedio está anual, lo puedo dividir entre 12 y ya está. Pero lo que me permite esos resultados de return list es poder manipular los valores que estaban dentro de la tabla
hacer operaciones, incluirlos en en otra línea de código, pero sin tener que copiar el número en sí, sino que esté guardado con un nombre específico. Entonces, para eso sirve el display RMIN. Y bueno, si quiero exportarlo, al momento de exportar, que vamos a ver en las siguientes clases, en lugar de decirle exporta este número en específico, le digo exporta el RMIN. Y esta te va a entender que RMIN se refiere a este valor de acá. Entonces, para eso sirve el return list, para acceder a los nombres que se le asignan a cada uno de los resultados numéricos de una tablita o de un resultado que tenga después de correr un código. ¿Qué más? Luego, el rtourlist. ¿Para qué sirve el rtourlist? Sirve para lo mismo, solamente que el rtourlist se suele utilizar cuando tengo algún tipo de estimación que es más grande, más compleja. Supongamos que estoy haciendo una regresión donde quiero explicar los ingresos, pero los gastos en base a los ingresos. Estoy acá haciendo una regresión. Mi variable y es gasto y mi variable x es ingreso. Corro y me sale esa tabla. Acá el coeficiente me sale positivo, el coeficiente de ingresos me sale positivo, que quiere decir que hay una relación positiva entre ingresos y gastos, ¿no? Más ingresos, más gastos. No vamos a entrar en detalle qué dice esta tabla, solamente mencionar que acá está el beta 0, que es el intercepto, el beta 1, que corresponde a ingresos, los errores estándar de los betas, el estadístico T asociado a estas variables, acá el p-value y los intervalos de confianza al 95%. Esto es una estimación, es más complejo que un sumarize y tiene más información que un sumarize. Y si yo quiero exportar solamente estos betas, estos dos betas, no quiero el resto de tabla, ¿qué hago? Entonces, después de hacer el regress, pongo el return list. Corro y acá me aparece esta información. Me dice, los numeritos que han aparecido acá, les he asignado estos nombres de escalares. Si quieres acceder a este número que estaba acá, al 51.579, que era el valor del estadístico F, lo puedes acceder escribiendo el nombre de paréntesis F. Si quieres acceder a este numerito que es el R cuadrado al 0,60, en lugar de copiarlo manualmente, puedes simplemente accederlo con, acá es 60,35 acá, con el E paréntesis R2 sub guión A. Y ya está. Bueno, este de acá, perdón. E paréntesis R2. Pues todos los numeritos que están acá están con un nombre en esta parte de acá. También algunas palabras que están acá también se guardan con nombres. Acá, si quiero acceder a esta palabra, a rec, gasto, ingreso, en lugar de escribir todo esto o copiar todo esto, simplemente puedo llamar a este nombre. Y finalmente me aparece matrices. Esta información, además de guardarse como numeritos separados, también se puede guardar como matrices. En particular, me está presentando dos matrices. Una matriz de betas, que es de tamaño 1 por 2, donde están este beta de acá y este beta de acá, y una matriz de varianzas de 2 por 2, donde está la información de la varianza de este beta y las covarianzas entre los dos. ¿Cómo accedo a ello? Igual puedo poner display, ¿no? Acá pongo display, este R2, que era el R cuadrado, corro, y acá me aparece que es 0,60. Y ese paréntesis R2 lo puedo utilizar luego en otro comando, ¿no? En alguna línea de código
puedo hacer alguna operación con ese R cuadrado. Puedo multiplicarlo, puedo hacer cualquier cosa. Y si quiero acceder a las matrices, también puedo poner matlist. Matlist es el comando que dice muéstrame una matriz. Y yo sé que la matriz de beta se llama E paréntesis B. Lo pongo acá, corro. Y acá me está mostrando que la matriz es de tamaño 1 por 2, donde acá el primer beta es 0,47, que es este de acá, y el beta del intercepto es 11.403, que está acá. También puedo llamar a la matriz de varianzas, corro, y acá me dice, esa matriz es de 2 por 2, donde este valor, que es bien chiquito, es la varianza del beta asociado al ingreso del hogar. Esta de acá es la varianza asociada al beta de la constante. Y este de acá es la covarianza entre el beta de ingreso del hogar y el beta de la constante. ¿Y por qué acá aparece vacío este elemento de la matriz? Porque, por definición, una matriz de varianzas es simétrica. Este valor de acá debería ir acá. Ese valor de acá también va acá. Es simétrica. Tiene que ser lo mismo. Pero esta por convención, cuando es simétrica, solamente muestra uno de los componentes, el otro ya no lo muestra. Pero sabemos por teoría de que debe ser simétrica. Entonces, para eso sirve rtourlist y el rtourlist. Rtourlist simplemente es el más sencillo de todos y sirve cuando tengo que aplicar, cuando quiero extraer valores o información de alguna operación simple como un summarize, un table, un tap stab. Si quiero sacar información más amplia de estimaciones, ya recién utilizo el rtourlist. Y estos valores que aparecen acá van a estar en la memoria de Stata activos. Si yo estoy haciendo mi código y luego voy escribiendo más código y ya estoy en el código, no sé, en la línea 200, puedo llamar a esos valores, ¿no? Pues, supongamos que yo estoy eh, en la línea 206 y quiero exportar resultados con el comando putExcel que vamos a conocer en las siguientes clases. En ese putExcel puedo utilizar esos valores ahí. Entonces, una vez que yo ya corrí el rtourlist o el rtourlist, ya está activo y puede utilizarse en cualquier momento esos valores. Y es de mucha, mucha ayuda, sobre todo cuando a uno le piden algún tipo de tabla muy particular. El AOREC, por ejemplo, te permite exportar los resultados de la regresión de forma fácil y amigable, pero en algunas ocasiones te piden otro formato de presentación. No quieren el formato del AOREC 2, quieren que tú propongas algo más distinto. ¿No? Supongamos, el comando AOREC 2 solamente te presenta el beta, la desviación estándar y la significancia, nada más. Pero ¿qué tal mi jefe me dice, oye, quiero que la tablita de regresiones, además de eso, quiero que me muestres el p-value en el número, no solo con los asteriscos, sino el número del p-value, también el valor t y los intervalos de confianza. Entonces, con el AUREC 2 quizás no se puede hacer de forma tan fácil. Lo que puedo hacer es sacar la información de acá, tanto como escalares, tanto como matrices, y las exporto yo por mi cuenta a Excel. Ok, chicos, hasta ahí preguntas.
Al final, chicos, hemos acabado lo que estaba previsto para hoy, que era simplemente descripción de la base de datos. En la siguiente clase vamos a entrar al siguiente tema, que es modificación de bases de datos o modificación de información de las variables. Modificación de variables. Comandos para crear y modificar variables. Ese va a ser el tema de la siguiente clase. Hoy solamente estamos viendo cómo describir el contenido de las variables. La siguiente clase vamos a ver esto de crear y modificar variables. Liz me pregunta, ¿para mostrar la información en la matriz siempre es matList? Sí. MatList es el equivalente de display. El display entendía que hasta hace algunos años también servía para matrices, pero creo que ya no. Veamos. ¿Ves? Dice que ya no. Uno no puede utilizar una matriz con display. El equivalente de display para matrices es matList. Y bueno, voy a guardar esa sesión con el nombre sesión singular. ¿Qué chicos? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ok. Entonces nos vemos el día 29. Recuerden que al inicio de la clase del miércoles tenemos control de 8:15 a 8:30, donde básicamente viene lo que hemos visto esta semana. No les voy a preguntar cosas muy específicas, eh, pero igual traten de repasar. No hemos avanzado mucho en realidad. Como estos son temas introductorios, avanzamos lento para que todos puedan llevar el ritmo, porque sé que que gran parte del salón nunca ha utilizado todavía Stata. Y a los que ya conocen Stata y han visto todo esto antes, les pido un poco de paciencia. La idea es que todos nos nivelemos en el uso de Stata para que eventualmente en la segunda parte del curso corramos ya con las bases peruanas, en específico como ENAO, ENDES, ¿no? Que va a ser la parte nueva, creo que para todos. Ya chicos, entonces nos vemos. Acá Adriana me dice que necesita un poco de ayuda, entonces me quedo 5 minutos más y si no tienen dudas adicionales, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Adriana, cuéntame Adriana. Sí, profesor, le había mandado un correo, pero me parecía que mejor podría hacerlo de manera así directa para que me pueda ayudar como que desde cero a poder instalar, porque sí he tenido algunos problemas que no entiendo mucho cómo se maneja ese tema. Entonces quería saber si es que podría compartir pantalla, quizás para que me pueda ayudar. Sí, a ver, Adriana, te doy para compartir. Ya, puedes compartir. Ya. Sí, bueno, acá desde que descargué Stata, eh, no sabía cómo se podría descomprimir. Primero se tendría que descomprimir, ¿verdad? Sí, anda a... ¿Dónde has descargado? ¿En la carpeta de descargas o en otro lugar? Sí, en descargas. Ya, ahí haz clic derecho y pones extraer aquí. Y sí a todo.
Ahí se debió crear una carpeta nueva. Pon actualizar o arriba dice fecha de modificación. Eh, Haz para clic en ver. fecha de modificación. Arriba, arriba. Ay, Ajá. Ahí, para que se ordene. ujú, No aparece, ¿no? Mm, mm, 24. A ver, espérame. Mientras voy viendo, Sebastián me pregunta. Sí, lo voy a subir más tardecito, no te preocupes. Gracias por hacerme acordar. Lo subo en un rato. ¿Cómo está esto? Ah, ah. Creo que ya está descomprimido. Abajo dice, a la mitad de tu pantalla dice Stata. El siguiente. ¿Es este? Es ese. No, creo que el primero. Este. Ya, entra ahí. Entra ahí. Ya, a ver, Ah, de vuelta. Podemos setup. Esperemos un rato. Next. Ya está bien modificar, está bien. Next. El primero. Next. Install. Y finaliza. Ya, entra al crack. Copia eso. Pon copiar. Y luego anda al disco C, creo que es donde está guardado, donde has instalado. Ahí archivo de programas. Buscas ahí archivo de programas. Buscas ahí Stata. ujú. Ajá, Ah, y ahí pones pegar. mm, Porque ahí dice, ¿por qué aparece eso? Mm, Si solamente pones control B, a ver. No, sí me parece lo mismo. entonces o sea, abre las dos carpetas, esta y la donde estaba el crack, y jala una, o sea, aparte abre otra carpeta, otra ventana. Ah, Ahí está. Y jala, pone a un costado la ventana y jala, ¿mm? Jala la otra ventana. No entiendo por qué dice. Ya pon Teracopy, replace all files. El siguiente. Ahora haz clic ahí en el último. Ok. Ahora pon help. Pon cualquier cosa. Pon help tab en el comando Mm, abajo. abajo. Pon help
y no sé, tabulate, tabulate, espacio, tabulate, enter. Ya está, sí funciona. Ok, ¿eso sería todo? Sí, ahora sí funciona. Ok, estoy. Muchas gracias, profesor. Ok, nos vemos, Ariana, colegial. Hasta luego. Chao.